Bueno, entonces me pidieron que volviera a explicar un poco sobre la tabla de contingencia. Entonces, digamos, tenemos estos datos, ¿verdad? Nosotros hicimos una tabla de contingencia de acuerdo a los hombres y a mujeres que entrevistamos y nosotros les preguntamos si fumaban o no fumaban y los dividimos en esto, ¿verdad? 24 hombres de los entrevistados fumaban y 10 mujeres fumaban, de las 90 personas que entrevistamos. 36 hombres no fumaban y 90 personas, 90 mujeres fumaban, no fumaban, perdón, de las 90 que entrevistamos, ¿verdad? Entonces, acá me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que 90 fume? sería la población entonces, o 90 la muestra. serían los hombres y las mujeres, ¿verdad? Entrevistamos 34, entrevistamos, perdón, 60 hombres y 30 mujeres. De estas 30 mujeres, 20 no fuman y 10 sí fuman. También entrevistamos 60 hombres. De estos 60 hombres, 36 no fuman y 24 sí fuman. ¿Verdad? Entonces, bueno, acá me preguntan cuál es la probabilidad de que fume. No me están preguntando género ahí, no me están diciendo género. Estoy grabando, ¿verdad? Vamos a ver. Sí estoy Sí, grabando. sí, está grabando. Entonces, la probabilidad de que fume, ¿verdad? No me están preguntando género, sino que, entonces, como no me preguntan género, nos vamos de un solo directamente a todos los que fuman, que son 34, dividido entre la población total, que siempre sería 90, ¿verdad? Entonces, 34 entre 90 sería la probabilidad de las personas que fuman, que es 37.7%. Es lógico, ¿verdad? Porque en el mundo, bueno, en Honduras, la mayoría de personas no fuma, ¿verdad? Creo yo. Yo conozco personas, muchas personas, y son pocas las que fuman, realmente la minoría. Bueno, eso. Entonces aquí me preguntan cuál es la probabilidad de que sea hombre y que también fume. Entonces la palabra ahí es una intersección. Entonces buscamos los hombres, trazamos una rayita para acá abajo. Ustedes lo pueden hacer con un lápiz, trazamos una raya para abajo y buscamos los que fuman. Entonces fuman, también cruzamos la rayita para acá y entonces vemos que la intersección es el número 24. Entonces acá sería 24 dividido entre el total de la población. Siempre sería este nuestro denominador, ¿verdad? Y así. Y acá ya me dan una probabilidad condicional. Acá en este caso nosotros ya teníamos calculadas estas, pero si nosotros no tuviésemos calculados estos, teníamos que poner 34 entre 90 acá, ¿verdad? En vez de este, pero que más lo tenemos. Y 24 entre 90 acá, ¿verdad? 24 entre 90 acá y 34 entre 90 aquí abajo. Entonces aquí me preguntan, la probabilidad de que sea hombre, dado que fuma, ¿verdad? Entonces, como es dado que fuma, ya sabemos que fumaba, entonces ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Debería de ser muy alta, como les digo, porque la mayoría de los que fuman son hombres, ¿verdad? Y la minoría son mujeres. Por eso es que esa probabilidad es alta, ¿verdad? Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre, dado que fuma? Sería la probabilidad de la intersección, es decir, de que sea hombre y que fume, que ya sabemos que lo tenemos acá arriba, la probabilidad de que sea hombre y que fume, ya sabemos que es 0.26, entonces lo ponemos acá, dividido entre la probabilidad del dado. Entonces la probabilidad del dado es la probabilidad de que fuma, pero la probabilidad de que fuma ya la tenemos calculada aquí arriba, que es 0.37. Entonces lo sustituimos los valores, dividimos este entre este y nos da 0.70. Entonces el 70.6% de las personas que fuman son hombres, ¿verdad? Entonces tiene mucho sentido porque la mayoría de las personas que fuman son hombres, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eventos independientes, ¿verdad? Así rapidito, es cuando sucede que la intersección es igual al producto por separado de sus probabilidades. La probabilidad de que suceda A y B va a ser igual a la probabilidad de que suceda A por la probabilidad de que suceda B. Entonces aquí me dan un ejemplito. Vamos a ver, aquí estamos ingresando. Acá me dan un ejemplo. Dice que el gerente de una estación ya sabe que el 70% de las personas que compran combustible compran con tarjeta de crédito. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que los dos clientes siguientes que compren combustible usen tarjeta de crédito? Entonces, ese valor que da es P A igual a A y B, ¿verdad?
Correcto, porque acá dice el gerente sabe por su experiencia que el 70% de los clientes usan tarjeta de crédito. Cualquier cliente que llegue, ¿verdad? El 70% de los clientes usa tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, si llega uno, el otro llega independientemente, no depende del otro. No es que yo tengo que salir del StarMart para que la otra persona entre, ¿verdad? Por ejemplo. Okay, yo puedo entrar independientemente que esté otra persona ahí comprando. Entonces, o sea que el 70% se le va a dar a cada cliente que... O sea, por su experiencia, el 70% de los clientes usan tarjeta de crédito. O sea, él sacó una tablita y dijo, si llegaron 10 personas me pagaron, 3 personas me pagaron con efectivo y 7 me pagaron con tarjeta de crédito, significa que el 70% de las personas usan tarjeta de crédito, ¿verdad? Lee, sería como, digamos, como su clase, por su experiencia, más o menos ya sabes cuántos alumnos pasan de cada cierta cantidad. Correcto, y entonces en este caso sería 0, entonces aquí el ejemplo no aplica, ¿verdad? Entonces continuemos. Oh, no. No, es broma, es broma. La verdad, podría utilizarlo así en mi clase, pero no tengo un número específico de decir el 60% me pasa la clase o el 70%. Jamás lo he sacado. Sería un buen dato sacarlo, la verdad. Para ver si no soy barco o soy yuca, no sé, ¿verdad? Entonces, así es. Dice que sea A, que llegue el primer cliente, y B, que llegue el segundo cliente. Entonces, la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, porque aquí estamos asumiendo que los eventos son independientes. Ojo, repito, el ejercicio no dice que los eventos son independientes, pero tenemos que asumir que son independientes, ¿verdad? No siempre vamos a asumir que son independientes, ¿verdad? A veces el ejercicio no lo va a decir y sí son independientes. Si el ejercicio no lo dice... Esa palabra de independiente en términos generales, ¿qué nos da, licenciado? No, eso, como les digo, que la dependencia, uno no depende, el resultado, vaya, llega el primer cliente, ¿verdad? Después llega el segundo, pero independientemente que llegue el primer cliente. Asumamos que el primer cliente no llegó. Digamos que Juan iba a ir a la pulpería a comprar, ahí al StarMart. Juan, y después iba a ir yo. Pero en eso Juan no fue, porque le pasó algo, pucha, se me olvidó el dinero, dice Juan. Pero yo siempre fui, porque yo no es que iba a entrar si Juan entraba, ¿verdad? Independientemente de quién haya estado o no en el StarMart, yo siempre iba a ir a comprar ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que se asume independencia en algunos casos. Entonces, como asumimos independencia, asumimos esta fórmula. Multiplicamos y da el 49%. Y ahora, hablar del diagrama del árbol es algo muy bonito que lo podemos utilizar también para las tablas de contingencia que vimos ahí arriba. Entonces dice, es una representación gráfica de los posibles resultados de un experimento, el cual consta de una serie de pasos. Este es el arbolito, ¿no? Paso 1 y paso 2. Diagrama del árbol, ¿por qué? Porque estas son ramas, ¿verdad? Esta rama se divide en estas dos ramas. Y esta rama se divide en estas dos ramas. Entonces dice, para la construcción de un diagrama en árbol, se partirá poniendo una rama para cada una de las posibilidades acompañadas de su probabilidad. Por ejemplo, aquí podría ser la pregunta fumar. Si fuma, entonces en la primera rama están los que fuman, fuma y no fuman. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de fumar? Ya la sacamos ahí arriba. ¿Cuál es la probabilidad de no fumar? Pues es la probabilidad el complemento de fumar, ¿verdad? Digamos, si fumar es 60%, entonces la probabilidad de no fumar es 40%, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, pero vamos a seguir leyendo para que... Pero ahí no podría... ¿Mande? Dígame. Pero en este arbolito no se podría representar mujer y hombre, solo fuma o no fuma. También acá pone género. Acá usted pone el género. No solamente son dos ramitas, ¿verdad? Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No importa, ¿verdad? Sí se puede, Johanna. Acá, en vez de, usted pondría en este cuadrito género. Entonces, el género, ¿cuáles son? Masculino y femenino.
la probabilidad de que sea hombre es tal. Por tanto, la probabilidad de que sea mujer sería el complemento de la probabilidad de que sea hombre. Digamos, si la probabilidad de que sea hombre es 0.4, entonces la probabilidad de que sea mujer es 0.6, ¿verdad? Lo que falta para llegar a 1. Todo se puede... es un árbol, ¿verdad? Es como que nosotros digamos que un árbol solo tiene 2 ramas. Eso es imposible, un árbol de la vida real, ¿verdad? Hay árboles de 2 ramas, hay árboles de 3, de 4, de 5, etc. Entonces dice, el diagrama del árbol va de lo general, el tronco, ¿verdad? Que el tronco sería el cuadrito de acá, este cuadrito, a lo específico, las ramas, ¿verdad? Que estas serían las ramificaciones de nuestro árbol, ¿verdad? Entonces dice, la suma de las probabilidades de las ramas de cada nudo debe ser 1. Por eso es que les decía, si la probabilidad de ser hombre es 0.4, por tanto la probabilidad de ser mujer es 0.6, porque 0.4 más 0.6 nos tiene que sumar 1, ¿verdad? Acá hay 4 ramas, entonces estas 4 ramas nos tienen que sumar 1. Por ejemplo, si este es 0.25 y este es 0.5, hay 0.75. Entonces acá en la suma de estas dos tendría que haber 0.25 para que me sume 1. Asumamos que todas estas son 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 y 0.25. Ah, si nosotros sumamos estas 4, nos suma 1. Entonces significa que estamos construyendo bien nuestro árbol. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Como les decía, ¿cuánto es 0.55 más 0.45? Es 1, ¿verdad? Y acá, ¿cuánto es 0.8 más 0.2? Es 1. Ah, perdón, acá arriba me confundí entonces. Aquí es cada 2 ramitas tiene que sumar 1, ¿verdad? Perdón ahí por la confusión. Si acá es 0.5, acá también es 0.5. Si acá es 0.4, entonces acá es 0.6, ¿verdad? Cada 2 ramitas tiene que sumar 1, ¿verdad? Así como en el ejemplo. Ahorita solo estamos viendo los números. Ya más adelante vamos a ver, vamos a explicarlo. Digamos aquí es 0.8, no sabemos de qué estamos hablando todavía. Entonces aquí es 0.2, lo que falta para llegar a 1. Aquí es 0.6, entonces aquí es 0.4, lo que falta para llegar a 1. Entonces cada 2 ramitas suman 1, ¿verdad? Entonces ahora leamos de lo que nos está hablando este ejemplo. Dice, supóngase que en una de las elecciones las probabilidades de que ganen los partidos políticos A y B son 0.55 y 0.45 respectivamente. Entonces, acá ponemos el tronco, ¿verdad? Acá es la probabilidad de que gane el partido A, que ya sabemos que es 0.55, porque acá lo dan como dato. Acá nos dicen que 0.55 es la probabilidad de que gane A y 0.45 es la probabilidad de que gane B. Entonces aquí la probabilidad de que gane B es 0.45. Sumamos estas dos y nos tiene que sumar 1, ¿verdad? Respectivamente, dice. En el caso que ganara A, la probabilidad de que suban los impuestos es de 0.08. Entonces, en el caso de que gane A, dice, la probabilidad de que suban los impuestos es de 0.08, ¿verdad? Mientras que en el caso de que salga elegido B, la probabilidad de que suban los impuestos es 0.06. Entonces, en este caso, en el caso de que gane B, la probabilidad de que suban los impuestos es 0.06. Generalmente solo nos van a dar un dato, ¿verdad? Aquí solo nos están dando que suban los impuestos. No nos están dando los que bajan. Pero como acá tiene que sumar 1, por tanto los que no suben sería Lo igualamos por lo que falta para llegar a 1, ¿verdad? Correcto. Entonces acá la probabilidad de que... ¿Qué dice acá? Paola, dígame, Paola. Estamos viendo que vaya el árbol es uno solo, pero son como dos, o sea, Acá no están hablando de 2 partidos políticos. Como 2 ramitas. Así eso, exactamente sí. Eso, o sea que si nos, o sea que nos pueden dar un árbol con 2 3 partidos o 3 políticos. o 4 problemas. Sí, Sí, eso. generalmente para efectos de la clase solo será de 2, porque esta es una introducción a la estadística, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, como carrera de matemáticas, miramos árboles de ramificación que tienen un montón de ramas, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar en esa enredadera ahí. Gracias, licenciado, pero sería bueno que toquemos varios puntos, porque en el examen anterior hicieron unas preguntas de los cuadriles, por ejemplo, que no lo habíamos visto. Ah, no, pero exactamente. Eso sí, eso daría los puntos, ¿verdad? Yo haría los puntos porque no entraba en examen.
Sí, no, si en el examen llega a salir algo que yo no he dado, pues no se va a evaluar o se dan los puntos, ¿verdad? Depende. Bueno, entonces, repito, ¿verdad? Acá solo hay dos ramas porque solamente estamos hablando del partido A y el partido B. Dice la probabilidad de que gane el partido A es 55 y la probabilidad de que gane el partido B es 45, .45, ¿no? Dice en el caso de que gane A, entonces vamos por esta rama, la probabilidad de que suban los impuestos es .08. Por tanto, la probabilidad que bajen es el complemento de .8, que sería .2. Mientras que si gana el partido B, la probabilidad de que suban los impuestos es .6. O sea, si gana B, me vengo por esta rama, la probabilidad de que suban los impuestos es .6. Por lo tanto, por el complemento, la probabilidad que bajen sería 0.4, ¿no? Ok, entonces me dicen construir un diagrama del árbol indicando las probabilidades correspondientes. Ya la hicimos, ¿verdad? Ya están, ¿verdad? Entonces ustedes tendrían que hacer esto. Esto que hicimos ahí. O sea, que en ambos no suben los Entonces ahí impuestos. sería la respuesta, votemos por B, porque es el que mejor ofrece. Ah, Por el partido ¿por qué? del- Vamos a ver. Por B porque no va a subir, No van a subir no va a los subir. impuestos. O sea, bueno, es una pequeña, ¿verdad? El Una detalle pequeña. es que la probabilidad de que gane B es menos. Miren, si ustedes se fijan, es como Es que hace el cierto. Partido Nacional y que B sea libre, ¿va? Que la probabilidad de que gane libre, Entonces yo creo que mejor. No, Ya no, es sabemos de nula. qué lado estamos, Beli. mande. Correcto. Juntos Sí, pero podemos. no. Pues que lo que hacen es engañar nuestra mente. Hasta en esto, licenciado, ¿cómo formuló ese ejercicio? Hasta en eso nos hace partícipes de nuestra desgracia. Sí, correcto. Es que ya sabemos de qué lado está el hijo. Sí, yo estoy Sí, por ya hemos el lado B. demostrado. Pero no Sí, podemos. Cambiemos de sí, tema. todos coincidimos que con el B, pero nos puso la cachorro de colita. pequeña traba, que quien va a ganar es el A. No. Sí, es que el A, en este ejemplo, el partido A tiene más probabilidades de ganar. Porque pagió a la gente, pero ya cuando está en el poder, le sube a los impuestos. Tiene mucho sentido esto. Este es un ejemplo. Muy bueno, la verdad. Sí, esto es lo que Casos pasa de en la la vida vida real, real. pues prácticamente. Sí. Bueno, pero Nos pajean, por probabilidad- eso tienen la más pro- probabilidades de ganar. Ah, pero después le la- suben el impuesto. Esto igual nos pajean, pero menos. Pero las probabilidades de que esto le suban el impuesto va a ser más baja. Que es 0.6 y aquellos les van a subir con una probabilidad de 0.8. Entonces, lo que preguntaba el compañero, pero ¿cuál elegimos, verdad? Entonces, digamos, acá dice, esta rama de acá arriba, hasta terminar, es decir, este punto 55 por este punto 8, significa que gana A y suben los impuestos. Aquí, gana A y suben los impuestos, ¿verdad? Y suben los impuestos. Entonces acá la probabilidad es 0.55 por 0.8, 0.44. Ahora, la probabilidad de que gane A y bajen los impuestos es bien baja, ¿verdad? ¿Verdad? Uy, sí. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque si gana A, la probabilidad de que suba es mucho más alta que la probabilidad de que baje. Por lo tanto, la probabilidad de que gane A y que no suban los impuestos es la multiplicación de 0.55 por 0.2. Por eso es una rama, ¿verdad? Se multiplican. Entonces esto es 0.11, que es bien bajo, ¿verdad? En cambio aquí, si seguimos esta rama, la probabilidad que gane B y que suban los impuestos, ¿verdad? Es 0.45 por 0.6, 0.27, ¿verdad? Y la probabilidad que gane B y bajen los impuestos es aún más baja todavía. Tiene mucho sentido. Si se fijan, la probabilidad más alta es esta, de que gane A y que suban los impuestos. O sea, esto es lo más posible que pueda ocurrir, ¿verdad? Porque tiene mayor probabilidad. La probabilidad de que gane A y que suban los impuestos es lo que más va a suceder, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la vida real, ¿verdad? Sí. Y acá me preguntan cuál es la probabilidad de que suban los impuestos. Solamente de que suban los impuestos. ¿Cuál sería ahí? Serían 0.40 solamente... ahí. ¿Mande? Sería No. la de que suban los impuestos, nos vamos hasta la rama de que Punto suban. 44 por Ajá. punto 27. Acá sería más. No sería porque ya no estamos en la misma rama. Cuando nosotros estamos en la misma rama,
Sí, ¿verdad? Entonces, cuando no estamos en la misma rama, sumamos los dos amarillos, si se fijan acá. Porque ya no estamos en la misma rama del árbol. Esto lo vamos a multiplicar porque son de la misma rama. Esto seguimos en la misma rama. Es una rama continua. Acá también. Este multiplica con esto, que es esto. Y este multiplica con esto, que es esto. Se multiplica. Pero en cambio, si me preguntan cuál es la probabilidad de que suban los impuestos, tenemos que ver que los que suben son estos, ¿verdad? Este, es decir, este resultado de acá. Y este de acá. Sería este de acá. Como no están en la misma rama, no se multiplican, sino que se suman. Y suman 71%. Entonces, la probabilidad de que suban los impuestos es 71%. Es muy alta. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que suban con el partido A es alta y la probabilidad de que suban con el partido B también es alta, ¿verdad? No hay ningún partido que sea más alto con probabilidad mayor lo que baje los impuestos, sino que los dos partidos tienden a subir los impuestos más que a bajarlos. Por tanto, la probabilidad de que suban los impuestos, sea cual sea el partido, es 71%. Cosa que también se refleja en la vida real, ¿verdad? Lick, una pregunta. Sí. Arriba, bueno, dice, gana A y suben los impuestos. Probabilidad. No, ganan A y suben los impuestos. Punto. Aquí hay un punto. Aquí a veces no ponen. Entonces, esa probabilidad es igual a esto. La probabilidad que gane A y que suban los impuestos es esta. Ajá, pero ¿cómo sacó a punto 44? Punto 55 por punto 8 es punto 44. O sea, se multiplican ahí entonces. Sí, si van en la misma rama, se multiplican. Repito, si van en la misma rama y se desvían, se multiplican. Este también. Punto 55 por punto 2 es que gana A y no le suben a los impuestos. Entonces multiplicamos punto 55 por punto 2. Queda esto. Y así, ¿verdad? En cambio, esta pregunta es diferente, que aquí dicen la que suban los impuestos. Lo que suban los impuestos nosotros lo colocamos en amarillo, que sería punto 44, independientemente del partido. Y punto 27. Entonces sumamos esos dos y nos da punto 71. Jamás nos va a dar una probabilidad mayor que 1, ¿verdad? Repito. Ajá, ok, gracias, listo. Bueno, listo, muchachos. No sé si tienen alguna consulta. Solo una petición. Mande los videos, no sé si tienen alguna consulta. No es broma, no, si ahí lo voy a mandar. ¿Mande? Y el documento, el link. Sí, ese también lo voy a enviar ahorita por WhatsApp. Y los otros archivos que están subidos son otra cosa distinta a esto, ¿verdad? ¿O estamos hablando de lo mismo? Es como para que ustedes... Distribución normal y probabilidad. Sí, eso es otra cosa, que eso lo veríamos en la siguiente presentación. Ahorita lo que vimos fue probabilidad básica. Lick, pero eso estaba subido, o sea, digamos que anteriormente, creo que primero estaba lo otro. Esto de probabilidad está casi de último, entonces yo empecé a leer las primeras. Vamos a ver. O algo así. En lo de la jornalización estaban las medidas de... es que yo empecé con medidas de posición de los deciles, cuartiles y percentiles. Perdón. Sí, yo sabía visto el video de la... Nos falta ver las medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Eso es sencillo, eso rapidito lo hacemos. Entonces, eso es bien fácil, la verdad. ¿Quién dijo que era fácil, Paola? Necesito una tutoría. Sí, es que yo ya me vi los videos y ya me leí los documentos porque eso estaba primero. Yo pensé que esa era la primera clase que sí, fue que me salté, la verdad. Ahí entonces usted dijo, nos va a llevar de lo fácil a lo complejo, pero creo que empezamos. No, solo nos saltamos este temita ahí. Pero léanlo y si lo entienden, perfecto, ¿verdad? Pero lo que más tiende a complicarse son lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Sí, entonces mejor veamos esto. Mejor veamos esto también. Como les digo, si quieren nos podemos ver el domingo, pero ahí vamos a estar en contacto para... Es que tendríamos que ver también, y porque es que hay otras tareas y la intención sería que pudiéramos al menos un 50 para así no
No, porque ni afectarnos siquiera entre nosotros 50 mismos. nos conectamos. Al menos los que más nos conectamos en clase, porque no nos se conectan 50. El No, no, 50 se de conectan los 20, pues. El Sí. 50 de los 20 que nos conectamos. Ah, o sea, 10. Pero ahí vemos. Sí, no, ahí vamos a ver cómo estamos. Sería importante, Hoy la nos verdad. arreglamos con las baleadas. Sí, hombre, ¿y la baleada? No, ya eso ya no lo voy a grabar porque... Hay que calcular una probabilidad de que las podamos consumir si pasamos la clase o si nos quedamos. Hay que